Ahora me encuentro en Estambul, me encuentro en Turquía. Atrás de mí está la Mezquita Azul. Acá vamos a investigar un par de negociaciones que creo que son muy interesantes. Una de ellas, Mehmet II, Mehmet el Conquistador, intentando negociar antes de la caída de Constantinopla. Y vamos a estudiar estos casos con algunos principios del libro Getting to Yes de Roger Fisher y de William Ury, como Patna, como SOPA, como Anchoring, que son fundamentales para la teoría de la negociación. Bien, mientras caminamos hacia la mezquita de Hagia Sofía, voy a comentarles sobre estos tres conceptos que vamos a estudiar en este segundo capítulo del libro. Acá vamos a trabajar sobre Patna, SOPA y Anchoring. No hay, creo yo, un mejor lugar en todo el mundo para estudiar estos tres conceptos que acá en el Gran Bazar, donde vamos a estar más adelante. Bueno, acá en la plaza frente a la mezquita de Santa Sofía, voy a poderles comentar un poco sobre por qué creo que Estambul es el mejor lugar para poder experimentar y poder investigar sobre conceptos de Patna, Anchoring y SOPA. Y es que aquí tenemos el Gran Bazar, un bazar que está muy reconocido por ser un lugar de regateo, en donde regatear es la norma, es algo que tienes que hacer sí o sí. Y eso tiene que ver con Patna, tiene que ver con SOPA y tiene que ver, por supuesto, con Anchoring. De hecho, voy a hacer un experimento interesante con Anchoring, que luego en el libro van a poder ver exactamente en qué consistía, pero básicamente es poder posicionar un número en una persona y luego hacer una pregunta suficientemente abierta para que pueda escoger un número que probablemente va a estar muy cercano al que vos inicialmente colocaste. Se ha hecho de diferentes maneras, preguntando, por ejemplo, cuántos países de África están en la ONU. Entonces se juega con una ruleta, si sale 2, probablemente la gente escoja 3 o 4, si sale 10, probablemente la gente escoja 8, escoja 12, es decir, que se posiciona un número y por general las respuestas de las personas suelen estar cercanas a ese número, que en un principio es arbitrario y es aleatorio. Algo así voy a hacer con respecto al tema de Anchoring, y por supuesto voy a ir al Gran Bazar para probar diferentes técnicas de regateo, a ver cómo me va y qué tanto podría regatear algunos objetos. El tema del regateo es tan interesante y tan común en esta cultura que incluso en los mismos restaurantes he llegado a regatear. Eso me parece espectacular. Un kebab de 550 liras lo logré negociar a 500, no fue muy difícil, probablemente me hubieran dejado en 450, pero bueno, es curioso que incluso en un restaurante donde no es normal en otras culturas regatear el precio, se puede regatear. Entonces es algo que está muy dentro de la cultura, al parecer, de este pueblo. Entonces, bueno, resulta súper interesante. Patna se refiere, y lo explico con más detalle en el libro, y muchos de ustedes quizás lo conozcan, es un término acuñado por Roger Fisher y William Ury en este libro que les mencionaba de Getting to Yes. Si vos pones un loro y le enseñas a decir Patna, se convierte en un negociador. El Patna es básicamente la oferta y la demanda en la economía, pero en la negociación. Es el concepto básico del cual nacen muchos más, con el mismo SOPA. Entonces es Best Alternative to a Negotiated Agreement, como la mejor alternativa al acuerdo negociado. Se puede mejorar, se puede intuir el Patna de la otra parte. O sea, es un concepto que en el libro obviamente se explica con mucho más lujo de detalle. Luego el SOPA se refiere a la zona de posible acuerdo, Zone of Possible Agreement. Es la zona en la que el comprador y el vendedor definen su reservation price, que es el precio mínimo que está dispuesto a recibir el vendedor, y por su lado pues el precio máximo que está dispuesto a pagar el comprador. Esa zona es la zona de posible acuerdo.
y es la zona que hay que mejorar. Entonces también es un concepto que nace del Patna y que es muy interesante. El anchoring se refiere a ese primer número que se da en una negociación. Bueno, no necesariamente un número, se puede hacer anchoring incluso con cuestiones cualitativas, pero se refiere a ese primer concepto, a ese primer punto que se coloca y sobre el cual se empieza a trabajar. A veces es bueno darlo uno mismo, a veces es mejor que la otra persona lo dé. Eso desde luego se explica en el libro, pero esos tres conceptos se van a poder investigar, se van a poder ver de primera mano en el Gran Bazar. Antes de ir al bazar, hice una parada en el Museo de Historia Militar de Estambul, que dicho sea de paso recomiendo muchísimo porque tiene no solamente artefactos de diferentes épocas históricas, desde los hunos, desde Atila hasta Primera Guerra Mundial, de Turquía, sino también de otras partes del mundo. Entonces es increíble. Pero bueno, es una de las bombardas que utilizó Mehmed II para prácticamente destruir la muralla que durante cientos de años defendió Constantinopla, Nova Roma, el sueño de Constantino. Esta bombarda y muchas más, probablemente docenas de ellas, eran su Patna. Él intentó negociar, según algunas fuentes, con Constantino. Sin embargo, al final la negociación no se dio. Entonces, parte de lo que se aborda en este capítulo es también cómo afrontar situaciones en las que la otra persona no quiere negociar y al final no se dan las cosas de una manera pues pacífica, cómo lidiar con esas situaciones de no lograr pues con éxito una negociación. En este caso del Patna de Mehmed, como pueden ver, era bastante importante y para él no fue en su momento un problema. Bueno, esta es la entrada. Escogí empezar con este tipo de negociaciones justamente porque son, en teoría, las más simples, que no las más fáciles, pero son las más simples. ¿Por qué? Podríamos hablar de que las negociaciones se pueden dividir en negociaciones entre menos complejas a más complejas por tres factores. Uno, la cantidad de partes interesadas en la negociación. No es lo mismo negociar una alfombra, yo y el vendedor, a negociar una empresa con diferentes bancos, con diferentes stakeholders. Pensemos en que dos empresas están tratando de unirse en un joint venture, están haciendo un merge a largo plazo, pues van a necesitar de abogados, de comerciales y de muchas personas. Por lo tanto va a ser más complejo, entonces la cantidad de participantes va a ser fundamental. Otro es la cantidad de variables. Por ejemplo, si estamos negociando solamente una alfombra, estamos negociando probablemente solamente el precio, pero en el merge de dos empresas estamos negociando muchísimas cosas diferentes. ¿Okay? Hay muchos más criterios, hay muchos más que negociar, no solamente el tema de precio, plazos, bancos, créditos, tasas, etcétera. Entonces ese es un segundo criterio. Y luego, uno de los más importantes es la cantidad de tiempo que va a durar la relación. Negociando una alfombra probablemente sea una interacción de 1 minuto, 2 minutos, pero en el merge de dos empresas es una relación a muy largo plazo, probablemente incluso de décadas. Entonces esos tres factores hacen que las negociaciones sean más o menos complejas. Por eso quise empezar por estas, que son negociaciones que tienen solamente 1 o 2 minutos de interacción, van a terminar ahí, probablemente lo que se negocia únicamente sea el precio y la relación es muy corta. Entonces son negociaciones en teoría más simples, pero no por eso más fáciles. Algo también que queda en evidencia con este tipo de negociaciones es la diferencia entre una negociación distributiva y una negociación integrativa, que son dos conceptos que se abordan un poco más en el siguiente capítulo, en el capítulo de Roma y de Julio César. Pero básicamente lo que sucede es que en esta negociación, en donde solamente se negocia un tema de precio, todo el valor que yo capture lo va a perder la otra persona. Depende de dónde estemos en la zona de posible acuerdo. Entonces, todo lo que yo gane en esa zona de posible acuerdo es plata o dinero que
la otra parte va a dejar de percibir. Si al final él estaba dispuesto a vender el producto a un precio más bajo y yo lo compro a un precio más alto, por el contrario, el que está perdiendo en esa negociación soy yo, al menos hablando del valor único del precio. Eso es una negociación distributiva en la que el valor captado por una parte es perdido por la otra. Pero sucede algo también muy interesante y es un concepto que no tanto en este capítulo pero en el siguiente se comenta, y es el Fixed Mythical Pie, y es pensar que todas las negociaciones son distributivas, pero no lo son realmente. Ayer de hecho pasó algo muy curioso, y es que estaba negociando un jugo en una tienda, ¿okay? Probablemente podría ser una negociación distributiva, ¿no? Es one time, una negociación de un minuto. Por cierto, sí la pude negociar un poco más abajo. De nuevo, probablemente pude haberlo hecho mejor, pero bueno. Entonces, la persona que me atendió de una manera muy fría. Logramos negociar, yo logré captar un poco más de valor, pero la persona me trató de una manera muy, muy fría. Y yo de hecho estaba buscando un lugar donde cenar. Entonces, si esa persona me hubiera tratado con un poco más de familiaridad, hubiera pensado que la negociación no es distributiva, sino más bien integrativa, y hubiera tratado de mejorar el trato, de hacer un poco más de amistad conmigo, o no necesariamente amistad, generar un poco más de confianza, quizás yo hubiera cenado en ese lugar ese mismo día. Eso es un ejemplo de Fixed Mythical Pie, es pensar que esa negociación es distributiva, pero en realidad es integrativa. Si hubiera tenido mejor trato, al final crea más valor, porque no solamente le compro el jugo, sino hubiera cenado ahí. Entonces, eso también es un concepto muy interesante que sale de este tipo de negociaciones. Muchas veces pensar que todas las negociaciones son distributivas, por más obvio que parezca, algunas veces no, algunas veces es distributiva, algunas veces es integrativa, y se puede crear valor, no solamente captar. Hello. Good, can I help you? Yeah, we're looking for a small luggage, Yes. like this one. We have this lira 3,400. 3,395 liras. In euros? How much is it? Almost 90 euro, 95 euro. 90 euros. If you pay us cash, we have this one, for example. It's also polycarbon and same quality. I can do it for 60 euro, this one. 60. No, we only have card. Yeah. Only card? Yeah, just Visa? card. I think it's Visa. Visa or Master, no problem. We can accept same price. But if it's Amex, we can't. Amex charge more commission. And I can do 60 euro. In Visa or Master, we can accept. No, it's expensive for us. Also. Yeah. Thank you. How much you are looking for to spend? 30, 35. Yeah. I don't think so. Yeah. Because big difference. I mean, this is our brand. We make them. So that's why I can give you. These are really good ones. This is You made this. Flexi, yes, our production. This is Flexi, not break, and it's very light. I mean, there are many details. But if you made this, you have a very good margin. But the production. prices, price for 30 euro, no way, we cannot. 35. Yani all I can do for it, one minute. Euro. Şöyle yapalım, 2000. 1906. Yani 45 I can help you, 45 I can do it, but these are, as I told you, this is not plastic, this is polycarbon, ultra light, Yeah, I and understand. ultra flexy, ultra strong. I mean, the wheels are silicone wheels. You may find maybe something made in China cheaper, Yeah. but it's plastic, I know. I mean, you can't use it. Yeah, but we're looking for a cheaper one. So Thank you. Peggy, can you do not my price, in the middle? Can we come agree in 40? Is possible for you? So, I mean, it's just to make The sense. thing is, I have an option for 35. So But as I told you, excuse me, in the bazaar there are many copies. My company is there, and these are already my patent. no, I understand. Yes, I mean, this is
2 years It's good guarantee quality. here, It's you good know, quality. so I know. that's why- Yeah. I mean, you can find otherwise Louis Vuitton also outside they sell. Yeah. But it's not the same quality. But the thing is, we need this for an emergency. It's not our main luggage. When you pay 40, it's not going to come to me because there is also commission, you know. Yeah. I understand you. Can you pay cash is possible? No, we don't have. You know, we only have card. Yeah, they give okay. I give you 35 for those two. 35. 35. Okay. Ok, esa fue una negociación interesante, pero cometí un error muy grave y fue mi anchoring. Yo di el anchoring de 35, porque de hecho, eso es cierto, sí me estaban vendiendo una, creo que similar, no de la misma marca, en 35. Entonces, tuve que haber dicho menos, porque claro, si el precio que yo estoy dispuesto a pagar es de 35, mi anchoring debería de ser más bajo para poder llegar a un punto medio, entre comillas, o poder al menos conceder algo. No es normal que tu anchoring sea tu reservation price, eso no debería de funcionar de esa manera. El reservation price es el precio máximo que estás dispuesto a pagar. Entonces no puedes empezar a regatear con tu precio máximo. Tienes que empezar a regatear un poco más abajo para que las dos personas vayan concediendo y se vayan acercando. Lo ideal es hacer un anchoring fuerte y empezar a hacer concesiones pequeñas. Pero bueno, en este caso, sí se lograron los 35. Tengo mis dudas de qué hubiera pasado si pude haber logrado más, la verdad. Porque bueno, empezó en 90. Básicamente la tercera parte del precio. Pero fue muy interesante. Empezó en 90, terminó en 35. El anchoring que hice estuvo mal técnicamente, pero al menos se consiguió el precio. Así que bueno, ni tan mal. Bien, estoy intentando con las alfombras, ha sido un poco más complicado, me han pedido que borre el video, se dan cuenta que lo estoy grabando, si les pregunto me dicen que no, he tenido que borrar un par de videos, pero es algo curioso. Solo tengo tarjeta, cometí ese grave error, pero solo ando tarjeta y hacen anchoring con eso. Porque te dicen entonces, bueno, te bajo el precio, pero ya no te puedo bajar más porque me estás pagando por tarjeta. Y ya sabes, la comisión de la tarjeta. Claro, hay una comisión de tarjeta, pero lo utilizan también como una manera de hacer un anchoring. Es decir, no puedo bajar más por la comisión de la tarjeta. Es una técnica también interesante. Suelen haber dos tipos de negociadores: flexifier and maximizers. O sea, personas que son muy flexibles y personas que quieren ir hacia todo. En esta ocasión yo creo que estoy siendo demasiado flexible y sí, he conseguido buenos descuentos, pero creo y salgo con la sensación, que es muy importante y lo vamos a ver, la sensación de que estoy dejando dinero sobre la mesa. Por ejemplo, acabo de negociar una alfombra que costaba 1.800 liras. La negociamos a 1.100. O sea, eso bajó de $48 aproximadamente a 30. Creo que pudo haberlo conseguido en 20. Pero también algo muy interesante que he notado, hay un concepto que vemos en el libro, es uno de los principios de Royal Cialdini de persuasión y de influencia, que es reciprocity. ¿Cómo utilizan ellos el reciprocity? ¿Cómo son tácticos a la hora de utilizar el reciprocity? Cuando entras a la tienda, ellos van a tratar de sentarte y empezar a sacar cosas. Entonces tú sientes ese compromiso, ¿no? Ya estás sentado ahí, el tipo acaba de bajar media tienda al suelo, te acaba de mostrar 50 alfombras, tú sientes el compromiso de comprar. Es una manera muy inteligente de utilizar el reciprocity y al menos ha funcionado conmigo. Creo sinceramente que he dejado dinero sobre la mesa, pero también me he topado ocasiones en las que he sido muy agresivo y no han bajado más y no hemos podido hacer el deal. Entonces es una sensación muy interesante en donde no sabes si pudiste haber sido más agresivo o no, o más bien si hiciste un buen deal. Pero bueno, eso es parte de la negociación. Justamente ese efecto es el de negociar, es ponerse en ese dilema de hasta dónde puedo llegar. Súper interesante. Pero bueno, conseguí mi alfombra, yo creo que a un buen precio. No sé si puedo haber conseguido más. Y otra cosa, conseguí unas alfombras también más pequeñas que en un principio
Logré negociar con una persona hasta 5 euros, pero las conseguí luego en otra tienda 4. Eso es un ejemplo de Patna. Como yo ya tenía la referencia y asegurado que en esa tienda costaban 5 euros, pude negociar un poco más agresivamente con la otra tienda y quizás por eso conseguí los 4 euros. Entonces eso también es parte de lo interesante de cómo manejar el Patna. Tener una alternativa ya fija que hace ser más confidente, te hace tener más confianza en lo que estás haciendo, mostrarte más seguro y poder lograr mejores precios. Estoy cansado, tengo 1 hora dando vueltas por acá, este lugar es enorme, pero último update. Estaba buscando también una alfombra, pero más como para colgar en una pared. Empezó en 70, terminamos en 2 por 40. O sea, es bastante. Entonces, creo que los precios pueden estar como a la mitad. Creo que incluso se puede lograr más. Obviamente, si compras más de una pieza, te dan un mayor descuento y tal. Pero ha sido muy interesante. Ellos nunca van a hacer el anchoring. Siempre te dicen a ti cuánto es lo que quieres gastar o cuánto es lo que estás buscando. Entonces tú mismo te comprometes. Porque si en lugar de decir 20, como yo lo dije en su momento, él me estaba vendiendo 70 una. Me dijo, bueno, entonces ¿cuánto estás dispuesto? Yo le dije 20, pensando en que se iba a reír de mí. Tratando de hacer maximizer. Pero me dijo 25 una. Luego yo continué haciendo el anchoring en 20. Y luego pues salió la opción de hacer 2 por 40, que son 20 cada una. Entonces creo que fue una buena negociación. Es muy interesante. Y la sensación es también muy divertida. Ha sido muy cansado. He negociado muchas cosas que al final no he comprado, simplemente para llegar para entender más o menos hasta dónde pueden llegar. He intentado bajar el precio, intentar hacer anchoring en 25%, en 50%, en 70%. Creo que cuando está entre 25 y 50 suele resultar muchísimo mejor. Pues creo que el lugar se presta también para ser un poco más agresivo. Entonces, bueno, la experiencia ha sido en verdad súper enriquecedora, súper interesante. Bueno, muchísimas gracias por ver el video. Son videos cortos, son solamente una pincelada de la temática de los libros. Hay videos más largos grabados con una cámara 360 que son inmersivos y duran aproximadamente 15-20 minutos de cada una de las ciudades. Este capítulo a mí particularmente me emociona mucho. Son negociaciones muy interesantes que determinaron el curso de la historia y que nos permiten también entender, interiorizar algunos conceptos que creo que son fundamentales. Hubo mucha acción en el bazar también. Entonces esos experimentos espero que se puedan trasladar de una manera tan divertida como lo fueron para mí en el libro. Así que muchas gracias y la próxima parada es en Atenas. Hasta luego.